Buenas, voy a exponer sobre el tema de componentización de activos fijos y su tratamiento contable y tributario de la depreciación. Este artículo está basado en el artículo de Josué Alfredo Bernal Rojas, que está publicado en el año 2025 en febrero. Primero, vamos a decir, ¿qué es la componentización? Bueno, esto consiste en identificar y separar las partes importantes de un activo fijo para depreciarlas por separado, cuando tienen una vida útil o método de depreciación distinto. Esto está establecido en la NIC 16. En este artículo también vamos a ver o nos va a explicar cómo se debe tratar contablemente y tributariamente la componentización de activos fijos, es decir, cuando un activo está compuesto por partes significativas que deben depreciarse individualmente o por tener distintas vidas útiles. Este tratamiento contable puede diferir del tributario, lo que está generando diferencias temporarias, en lo cual se deben registrar como impuesto diferido conforme a la NIC 12. Primero, comenzando, vamos a hablar sobre el tratamiento contable que está normado por la NIC 16. Esto se da cuando una empresa adquiere un activo fijo, compuesto por componentes con valor significativo, que debe depreciarlos por separado. Pues, como les había mencionado, según la NIC 16. O sea, cada parte significativa del activo debe depreciarse por separado, ya que tenga una vida útil diferente o requiere otra depreciación contablemente, ¿no? O diferente. Si una máquina tiene partes diferentes como duración, como el motor y el chasis, cada una debe depreciarse de manera independiente, usando más que nada lo que nos podría ayudar mejor el método de la línea recta. Un ejemplo, si una camioneta, en la camioneta no solamente se tiene que depreciar, en allí va a haber por partes, con el cual sería el motor. El motor tendría una vida útil de 5 años y su carrocera, por decir, tendría una vida útil de 10 años. En acá lo que vemos que cada componente se deprecia de manera separada. El motor y la carrocería se están depreciando por separado. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento contable tributario. Más que nada, este tratamiento está reglamentado por el impuesto a la renta, según el artículo 22, como un todo, más que nada respetando las tasas máximas establecidas por la ley de impuesto de la renta, pues no importa el método contable que se utilice, solamente no tiene que cederse a las tasas máximas anuales, que sería un ejemplo para las maquinarias de minería, que sería un 20%. En estas tasas máximas lo encontramos en el artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto de la renta. Si contablemente se deprecia más rápido, se debe hacer un reparo tributario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tratamientos, ¿no? Entre el contable y el tributario? La diferencia es que genera diferencias temporales. Por ejemplo, si contablemente depreciamos 100,000 soles contablemente, pero la SUNAT solamente te permite depreciar 80,000, se produce una diferencia de 20,000. Esa diferencia se está registrando como un impuesto diferido activo, ya que se estaría basando según la NIC 12. Para entender mejor todo este tema, tenemos un caso práctico en el cual les voy a explicar paso a paso. Primero les voy a contar el caso. Bueno, la empresa, la Tombola SAC, compra una maquinaria de 436,000 soles. Esta tiene dos componentes muy importantes con distintas vidas útiles y contablemente se deprecia por separado. El primer año la depreciación contable fue mayor que la tributaria, por eso se registró un impuesto diferido y se hizo un reparo tributario en la declaración jurada. Como podemos observar, los datos generales, en el cual les voy a poner aquí, tenemos para analizar el caso. Fecha de adquisición del bien sería el 1 de enero del 2025.
activo fijo adquirido, una maquinaria para actividad minera. Valor de adquisición. El valor de adquisición de esta maquinaria sería 436.000 sin el IGB. Método de depreciación sería en línea recta, ya que nos pide que lo hallemos en línea recta. Vida útil de los componentes. Los datos que nos están dando de los componentes son: el componente A, un valor de 250.000 con una vida útil de 4 años. Componente B, un valor de 150.000 con una vida útil de 3 años. Y el resto del activo, 36.000 con una vida útil de 5 años. Ahora vamos a hallar la depreciación paso a paso de cada año de manera contable y tributaria. Comenzamos con la depreciación del año 2025, en el cual lo podemos ver en este cuadrito. Primero hacemos la depreciación contable. En esto nos está mostrando la depreciación contable, que la depreciación contable es del componente A, los 250.000 soles con la vida útil en depreciación anual serían 62.500. En el componente 2, que tendría 150.000 el costo de la maquinaria, una vida útil de 3 años, la depreciación anual sería 50.000. Y en el resto del activo, que sería los 36.000, la vida útil, que sería 5 años, entonces nuestra depreciación anual sería 7.200. Entonces, nuestra depreciación contable por el total sería 119.700. Pero a diferencia de la depreciación tributaria, como les había mencionado, simplemente se permite la maquinaria sacarlo el 20% anual, o sea, de los 436.000 por el 20% sería 87.200. Entonces, nuestro impuesto diferido sería 32.500. ¿Por qué 32.500? Ya que los 119.000 menos los 87.200 nos daría 32.500. Ahora vamos a hallar la depreciación del año 2026. Como les había enseñado anteriormente, la depreciación contablemente sería por los tres, por el componente A, por el componente B y por otros, en un total de 119.700 soles, en el cual mientras de la depreciación tributaria sería 87.200, en el cual nuestro acumulado diferido sería los 32.500 que allí pueden verlo. Ahora vamos a hacer el cálculo del impuesto de la renta. Bueno, para el año 2020, nuestro resultado contable, tanto para el contable y tributario, era 3.258.890 para ambos lados, en el cual sus gastos también va a ser igualmente los 5.670, pero aquí ya habría la diferencia, que ¿dónde lo ponemos el diferido? Ya que sabemos que en lo contable es lo que estamos sacando esa parte, entonces lo tendríamos que aumentar a lo tributario. Entonces, nuestra renta neta ya en lo contable sería 3.259.670, mientras en el tributario sería 3.292.170. Para sacar el impuesto a la renta, que sería el 29%, de cada lado lo sacaríamos. Sería en el contable 961.602.65 y 971.190.15. Y nuestra renta neta del 29.5% de los 32.500 sería 9.587.50. Continuando con el año 2027, la depreciación contablemente sigue siendo lo mismo, sería el total de 119.700. Y la depreciación tributaria continuaría siendo 87.200, en el cual nuestro impuesto diferido, lo diferido sería 32.500. Como podemos ver aquí también, hallamos lo mismo como hemos hecho en el otro impuesto de la renta.
Como podemos ver, aquí ya un impuesto de la renta de 29%, en contablemente sería los 816.616.05, ya que lo diferido entraría en lo tributario. Y tendríamos un total de 826.203.55. Continuando, vamos a hallar del año 2028, en el cual va a ser diferente, ya que en la depreciación contable, como podemos ver, el componente 2, ya que tenía una vida de 3 años y lo que ya hemos hallado ya está depreciado totalmente. Entonces lo único que tendríamos que hacer es hallar el componente 1 con el costo de 250.000 y una vida útil de 4 años, y la depreciación sería 62.500. Y el resto del activo que aún continúa, ya que tiene una vida de 5 años y su depreciación anual sería 7.200. Pero en su depreciación anual total sería 69.700. Y ahora con la depreciación tributaria. La depreciación tributaria se mantiene, sería el 20% de 436.000, el cual sería 87.200. Pero esta vez la reversión del impuesto sería del impuesto diferido ya sería reverso, ya que sería los 69.700 menos los 87.200, que nos haría 17.500. Ahora, continuando con el cálculo del impuesto a la renta, como ya hemos sacado el impuesto diferido, entonces como hemos hecho lo anteriormente, como pueden ver, nuestro resultado contable para ambos, como contable y tributario, sería 2.873.990. Y nuestro impuesto de renta de 29.5% sería 854.021.76, a diferencia del tributario, ya que estaría disminuyendo los 17.500. Entonces sería 849.478.80. Y nuestro impuesto de renta por los 17.500 sería 5.162.50. Ahora nos vamos con el último año, que sería el año 2029. Acá también va a ser diferente, ya que el componente 2 ya se había depreciado porque tenía 3 años de vida útil. Ahora también el componente 1 se deprecia, ya que tenía 4 años de vida útil. Y solamente el que tenía 5 vidas de vida útil es restos del activo, que sería los 36.000, que lo sacaríamos su depreciación anual, que sería 7.200. Y su depreciación tributaria sigue siendo la misma. La depreciación, pues, ¿no?, sería de los 400.000 por el 20%, como les expliqué, serían los 87.200, en el cual lo restamos para deducirlo. Entonces haría una deducción de 80.000 soles. Continuando, vamos a sacar ya nuestra renta, como igualmente he explicado, pero esta vez ya lo vamos a deducirlo. Entonces, nuestro resultado contable sería 3.598.000 para ambos casos. Los gastos de sustento se mantienen igual, que serían los 26.499. Los 80.000 solamente se pone en el tributario como deducible. Los intereses por pagar igualmente para ambos, los 9.800. Entonces sacaríamos un total de impuesto de la renta del 29%. Contablemente tendría que pagar 1.066.336.21, mientras en el fin tributario tendría que pagar 1.042.736.21. Y por los 80.000, que es lo deducible, que sería los 23.600. Entonces aquí llegamos a la conclusión con este ejemplo. Llegamos a una conclusión. La conclusión es que la componentización nos mejora la precisión contable, pero también genera desafíos tributarios. Es importante que la empresa registre correctamente las diferencias temporales, como hemos visto, y que haga los ajustes necesarios.
para que su contabilidad e impuestos estén súper bien. Gracias.